plan general profético de Dios, la escritura que hemos tenido como fundamento todo el tiempo se halla en la segunda epístola universal del apóstol Pedro, en el capítulo 1, verso 20 al 21. Esto primero conociendo que toda profecía de la escritura por propia solución no se hace, porque no por voluntad de hombre fue traída la profecía jamás, sino que por el Espíritu Santo llevados hablaron los de Dios hombres. Muy bien, este tiempo entonces Dios, para poder ir entendiendo el plan general profético de Dios para la humanidad, nos ha permitido entender a través de la palabra tres tipos de pueblos. ¿Se acuerdan? Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios 10:32. ¿Quién recuerda? Muy bien. Judíos. ¿Quiénes son los judíos? Descendientes de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Muy bien. También nos hablaron de los gentiles. ¿Qué son los gentiles? Naciones paganas, o un no judío también se le conoce, ¿cierto? Y también la palabra nos habla de la iglesia. ¿Quiénes conforman la iglesia? Que reconocieron la obra de Cristo en la cruz. Muy bien. Eso en cuanto al plan general. Ahora estuvimos viendo también Israel en la profecía. Israel en la profecía nos llevó a entender el Señor lo que se considera como lo más importante en el Antiguo Testamento proféticamente hablando. No que Ezequiel no lo sea, no que Isaías no lo sea, ni Jeremías, sino que en Daniel a Dios en su amor y en su misericordia le plació colocar algo muy poderoso, ¿sí? Y le dio una profecía en Daniel 9, 20 al 27, conocida como las 70 semanas de Daniel. ¿Sí o no? Sí nos acordamos, ¿cierto? Vimos cada uno de esos tres segmentos ya, conocimos un poco de qué se trataba, de dónde iniciaba, hasta dónde iba, todo eso. Y en otro edificar posteriormente vamos a estar hablando mucho sobre el asunto. ¿Qué más hablamos? Cuéntenme a ver. Israel en la época de la iglesia, muy bien. ¿Qué más estuvimos hablando? Lo último que hemos estado hablando. El tiempo de los gentiles. ¿Cuándo inicia ese tiempo? ¿Hasta dónde va? ¿Sí o no? Con la segunda venida de nuestro Señor. Muy bien. Y de ese tiempo de los gentiles, Dios nos permitió hablar diciendo que la descripción más completa del tiempo de los gentiles, o la época conocida como el tiempo de los gentiles, ¿dónde lo encontramos nosotros? En el libro del profeta Daniel. ¿Y qué es lo que se nos presenta en ese libro? Lo dijimos. Dígalo. La marcha y el carácter ¿de qué? De los gentiles. Muy bien. De los grandes imperios, ¿no? De los grandes imperios que vimos contenidos allí. Y nos dimos cuenta de algo para que vayamos entonces retomando. Y présteme mucha atención, porque esto yo sé que lo vimos, pero quiero que hoy quede mucho más claro, o más claro, ¿cierto? De lo que el Señor nos ha permitido. Entonces, en Daniel, capítulo número 2, Daniel, capítulo número 2, del verso 31 al verso 45, se habla acerca de un sueño que tuvo ¿quién? Entonces, aquí se encuentra el sueño de Nabucodonosor. Muy bien. En ese capítulo 2 de Daniel, de 31 al 45, que nos habla enfáticamente del sueño que tuvo Nabucodonosor, se le mostró una imagen
a ese rey. Recuerden que había olvidado, no conocía la interpretación, ya conocen todo el trasfondo. Y Dios le da a Daniel el sueño y también le da la interpretación. En ese sueño, Dios le mostró a Daniel que Nabucodonosor había visto una imagen. Esa imagen empezó a describirla y nos dijo de esa imagen que esa imagen era la cabeza de ¿qué? La cabeza de oro, ¿cierto? Cabeza de oro. Muy bien. Esa cabeza de oro, nosotros aprendimos, representa un imperio. ¿Qué tipo de imperio? Babilonia, ¿sí o no? El imperio de Babilonia. Muy bien. Este imperio de Babilonia comprende ¿qué periodos? Desde el año 605 antes de Cristo hasta el 539 antes de Cristo. Hasta ahí está claro, ¿cierto? Muy bien. Con su rey, ¿cómo se llama ese rey? Nabucodonosor. ¿Listo? Bueno, coloquémoslo por aquí que tenemos el espaciecito para que vaya quedando. Nabucodonosor. Muy bien. En esa imagen que vio Daniel, no solamente vio que la imagen tenía una cabeza de oro, sino que también vio que había, en esta misma imagen, estamos describiendo la imagen, primero tiene una cabeza de oro, después ¿qué tiene? Brazos y pecho de qué? Entonces, pecho y brazos de plata. ¿Qué va pasando con el material? ¿Cierto? Va bajando de categoría, ¿sí o no? Voy a escribir con este marcador que me regaló Carola Dina. Bueno, muy bien. Este pecho y brazos de plata, ¿qué representan? ¿Cierto? Entonces, el reino de Media y Persia. Muy bien. ¿Qué periodo comprende este? 539 antes de Cristo al 331 antes de Cristo. ¿Sí o no? Sus reyes, sus monarcas. Entonces, Media con Darío y Persia con Ciro. ¿Listo? Ahí están los dos reinos, ¿cierto? De Media y de Persia, Ciro y Darío. Entonces, para que sepan, en esa misma imagen se le mostró, ¿qué más? Vientre y muslo. Muy bien, vientre y muslos. Muslos de bronce. El reino o el imperio es el griego. ¿Sí? Griego. Este periodo, este reino comprende del 331 antes de Cristo al ¿cuál? 168. Muy bien. Antes de Cristo. Su rey Alejandro Magno o el Grande, ¿cierto? Alejandro Magno. Muy bien, Alejandro Magno. ¿Qué fue lo otro que se le mostró? Piernas de hierro. Las piernas. Entonces, estas piernas de hierro. ¿Sí? ¿Qué imperio? Roma, ¿sí o no? El imperio de Roma. El imperio de Roma. Este imperio va desde 168 antes de Cristo al
476, ¿qué? Después de Cristo. ¿Sí o no? Después de Cristo. Muy bien. Naciones confederadas, ¿cierto? La componen, aquí no hay un rey como Nabucodonosor, como Ciro, como Darío, como Alejandro Magno, sino una confederación de naciones, ¿cierto? La Unión Europea cabe dentro de este reino de Roma, dentro de este imperio. Eso vamos a verlo nosotros más adelante también. Muy bien, también se mostró algo allí. Pies de hierro con barro cocido, ¿cierto? Barro cocido. ¿Qué representa? Roma restaurado, ¿cierto? Entonces vamos a colocarlo aquí. Bueno, el periodo comprende del 476 después de Cristo, ¿hasta dónde? Hasta la fecha, ¿cierto? Digámoslo hasta hoy, ya sabemos nosotros, entonces colocémoslo aquí hasta hoy, ¿sí? Muy bien. Y estos pies de hierro y de barro cocido, que representa esto, nos vamos a dar cuenta que de estas naciones, de este imperio de Roma, nos vamos a dar cuenta que aquí hay una mezcla, porque esto es una mezcla, hierro y barro cocido, y también lo que ello representa. ¿Qué más vimos aquí? Una piedra que venía del cielo a la tierra, ¿y qué hizo? La destruyó, ¿cierto? Coloquémosla acá. ¿Esa piedra cómo se llama? Muy bien. Esa piedra, ¿cierto? Que cae, es Cristo, ¿sí o no? Entonces, esto es lo que nos muestran en Daniel 2, del 31 al 45. Pero, présteme toda su atención acá, también el Señor le mostró algo a Daniel en Daniel capítulo 7, verso 1 al 28. ¿Qué fue lo que le mostró? La visión de las 4 bestias. Eso ya lo vimos. Visión de las 4 bestias. Muy bien. De Daniel 7, capítulo 7, del 1 al 28. Ojo, mírenme acá un momentico. Esto es para que lo estudien. Esto ya lo vimos hace 8 días. Yo estoy repasando es para dar mayor claridad. De pronto para que quede más claro que no son 10 pies sino 10 dedos. Listo, y poder organizar aquí varias cosas bien importantes. Entonces, también se le mostró la visión de las 4 bestias. Primera bestia que vio Daniel, ¿qué era? Un león, ¿cómo? Muy bien. Un león con alas de águila. Con alas de águila. Muy bien. ¿Qué imperio representa ese león? Babilonia. Ojo. Entonces, ese león en Daniel 7 con sus 2 alas representa a Babilonia, que es el mismo imperio de Daniel 2 de la cabeza de la estatua que vio Nabucodonosor en el sueño. ¿Estamos claros acá, cierto? Entonces voy a volver a colocar aquí, ¿qué imperio? Babilonia. O sea que cuando usted esté estudiando Daniel 7 y se encuentre con el león con alas de águila, usted lo que está viendo es el imperio de Babilonia. Eso es lo que usted está viendo, ¿cierto? ¿Para qué? ¿Qué otra bestia vio?
Un oso, y tenía una característica. Un oso. ¿Qué? Por allí sí. Voy a hablar de esas con 3 costillas. Ajá, con 3 costillas, muy bien. ¿Qué imperio habla el oso? Los medos, medo-persas, ¿cierto? Entonces, aquí el imperio de Media y de Persia. ¿Sí o no? Ahí está, muy bien. Esas 3 costillas representan, ya lo hablamos, 3 naciones. ¿Cuáles son? Siria. ¿Qué más? Egipto. Muy bien. Y Babilonia. Babilonia. ¿Sí o no? Oso con 3 costillas. Entonces representa el oso a los medo-persas y las 3 costillas las naciones de Siria, de Egipto y de Babilonia. Entonces ya usted va viendo lo que Dios le mostró a Daniel en Daniel 2. Va a ver la visión que tuvo de las 4 bestias y su semejanza con Daniel capítulo 2, y va a entender mucho más esta profecía y se va a deleitar más en el Señor y con Dios. ¿Qué más le mostró? ¿Cuál era la otra? ¿El qué? Muy bien. El leopardo. El leopardo con 4 alas y 4 cabezas, ¿cierto? Muy bien. Ese leopardo, ¿qué imperio representa? Grecia, ¿sí o no? Grecia. Representa Grecia, ¿sí? Y dijimos también que esas 4 alas son ¿qué? ¿Pero qué son? ¿Qué es Egipto? Naciones, 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 naciones. Muy bien, entonces, a ver, díganlo. Eso, entonces, Siria, Egipto, Macedonia es igual a Grecia, ¿oyó? Entonces, Macedonia o Grecia, y Asia Menor, un lugar que se conoce como Tracia, en Asia Menor como Tracia con C. Muy bien, pero nos vamos a dar cuenta también que a la muerte, ¿quién es el gobernador de Grecia? El rey Alejandro Magno. Nos vamos a dar cuenta que en el 323 antes de Cristo, de edad de 33 años, él muere, y entonces hay 4 reyes que se postulan. ¿Sí? Entonces cuando se habla aquí, estas son las 4 alas de las naciones y hablan de 4 cabezas, 4 generales. ¿Sí? Entonces esos 4 generales, voy a colocarlo aquí, 4 cabezas, que hablan de esos 4 generales. Esos 4 generales que el Señor habla allí tienen los nombres de: 1, Casandro; 2, Ptolomeo, con P inicial, Ptolomeo. Ptolomeo. P y Teo, ¿sí? Ptolomeo. Sí, Ptolomeo. Otro, Antíoco, sí, muy bien, Antíoco, y otro, Seleuco. Entonces aquí tenemos el leopardo con las 4 alas y con las 4
Muy bien, cuando usted estudia la historia de esto, por ejemplo de Alejandro Magno, en Grecia, él tenía dos maestros. Esos dos maestros dijeron de Alejandro Magno, en el caso de Lisímaco y de Leonidas. Voy a colocarlo aquí para que usted lo tenga. Él tenía dos maestros, Alejandro Magno. Esos dos maestros eran para que usted lo tenga ahí claro. Dos maestros que tenía él. Esto es bueno para que usted lo tenga como una referencia. Lisímaco y Leonidas. Va a colocarlo por aquí a este ladito, que no se confunda usted. Dos maestros. Va a colocar aquí. Maestros de Alejandro Magno. Lisímaco y Leonidas. Lisímaco aseguró que Alejandro Magno se sabía de memoria la Ilíada. De memoria. Alejandro Magno no era cualquier persona, era una persona súper preparada. Y Leonidas fue alguien que lo entrenó y lo capacitó como en el esgrima, jinete, un cazador también. Sí, Alejandro Magno era una persona bastante interesante desde ese punto de vista, pero también era una persona bastante compleja. Y dice también aquí, ¿qué más dice? Que otra bestia, porque apenas van 3, 1, 2, 3, y dice la otra bestia con... ¿Cómo se llama ahí? Sí, pero dice la cuarta bestia, así dice, ¿sí o no? Cuarta bestia. Ajá. ¿Qué imperio? Eso. Entonces la cuarta bestia es el imperio romano. Esos 10 cuernos dijimos que son ¿qué? 10 naciones. Y que salía de esos 10 cuernos un cuerno pequeño, ¿cierto? Ese cuerno pequeño ¿cierto? Dijimos que es ¿quién? El anticristo. Entonces ya también lo tenemos nosotros. Pero además de eso, también Dios le dio a Daniel otra visión. En Daniel capítulo número 8. Daniel capítulo 8 del 1 al 27. La visión fue del carnero y del macho cabrío. Entonces, visión del carnero y macho cabrío. Estamos claros hasta acá, ¿cierto? Este está muy claro ya. O sea, sobre esto ya podemos evaluar. Esto lo vimos hace 8 días y hoy, bueno, lo estoy volviendo a colocar así como para que lo tengamos más clarito. Muy bien. ¿Quién es el carnero? ¿Se dan cuenta? Muy bien. Entonces aquí el carnero, coloquémoslo por acá. Carnero. Los que medos. Entonces aquí media, va a colocar aquí media. ¿Con qué rey? Darío y Persia con Ciro. Muy bien. Vemos esto por aquí, a ver, para que nos deje trabajar. Bueno, ¿qué de esto podemos colocar? Bueno, se nos dijo que el carnero tenía ¿cuántos cuernos? 2 cuernos. Esos 2 cuernos son
Media y Persia, ¿cierto? Darío y Ciro. ¿Y qué decían de un cuerno? Que había un cuerno que era más alto que el otro. Ese cuerno más grande que el otro, más alto, es Persia. ¿Listo? Es Persia. Este Persia, en el año de 1945, le cambiaron el nombre por Irán. ¿Listo? Entonces Persia, aquí Ciro, y voy a colocarles acá como lo colocaría señora. Entonces, el cuerno más alto ¿es quién? Es Persia. Aquí está, miren. Es Persia. Muy bien. En 1945 la llamaron Irán. La llamaron Irán. Y así el carnero y el macho cabrío. ¿Quién es el macho cabrío? ¿Quién? Sí. El macho cabrío es Grecia. Entonces, mis amados, aquí está resumido lo que hace 8 días veíamos. Si usted tiene la claridad de esto en su mente y en su corazón, cuando esté leyendo Ezequiel, cuando esté leyendo Daniel, Apocalipsis, va a entender de qué se trata, ¿cierto? Porque estas mismas naciones con sus imperios, usted los va a ver en Apocalipsis capítulo número 13. Entonces, tener ya esto así claro va a ser un regalo, va a ser más entendible. Ahora, le hago una pregunta. ¿Está claro? ¿Está claro esto? ¿Sí? Entonces, era lo que decíamos hace 8 días. ¿Sí? Lo que Dios le mostró a Daniel, bueno, este sueño de Nabucodonosor se lo muestran a Nabucodonosor, pero él olvida el sueño y la interpretación. Dios le da la revelación a Daniel de qué se trataba. Daniel lo que ve es, a través de esa imagen, en todas estas divisiones, esos imperios que se encontraban allí. En Daniel 7, del 1 al 28, él tiene una visión de las 4 bestias: un león con alas de águila, un oso con 3 costillas, un leopardo con 4 alas y con 4 cabezas también. La 4ª bestia, que es el Imperio Romano, con sus 10 cuernos, que son 10 naciones, y a estos 10 cuernos le salía otro cuerno que es el anticristo, ¿cierto? El rey de rostro altivo, como lo referencia también Daniel. Y en Daniel 8, del 1 al 27, se le da una visión del carnero y el macho cabrío. El carnero con 2 cuernos son las naciones de Media y de Persia, ¿sí? Con Ciro y con Darío. El cuerno más alto que se levanta es la nación de Persia, y en 1945 a Persia la llaman Irán. El macho cabrío es Grecia. Ahora lo que quieren hacer es volverle a colocar el nombre de Persia, los persas, ¿sí? Entonces, qué tan interesante esto del corazón del Señor. ¿Les gustó eso o no? Me alegra que les guste. Estamos preparados acá, ¿cierto? Bueno, la segunda venida del Hijo del Hombre. Quiero dar claridad sobre esto. La segunda venida del Hijo del Hombre será real ¿en qué tiempo de la historia? La segunda venida. Al final de la última semana, ¿de cuántos años? De 7 años. Esa segunda venida, la palabra técnica que se emplea, que empleó Jesús en Mateo 24, que se ha dicho de paso, ya lo estudiamos, ustedes ya lo tienen que saber, perdónenme esa expresión tan fuerte, tienen que saberlo, porque ya nos lo predicaron a nosotros.
La palabra técnica que se emplea para segunda venida es la palabra parausía. Siempre que en la palabra del Señor se hace alusión a la segunda venida, la palabra que emplea es parausía. Y parausía significa sencilla y soberanamente la presencia de Dios. Y es Cristo viniendo, pregunta, ¿por o con su iglesia? Con su iglesia, ¿sí o no? Diferente al arrebatamiento, que es Cristo viniendo por su iglesia. Eso es muy importante tenerlo ahí, porque si no se va a enredar. Entonces, la segunda venida del Hijo del Hombre marca el final del último reino. ¿Qué reino? Romano, muy bien, sí, romano, Roma, sí, ajá, muy bien. Entonces, ¿y el establecimiento de qué tipo de reino? Si se acaba el último imperio, Roma, el reino justo y eterno, ¿cierto? Que el Señor le reveló a Isaías también, que de ese reino vamos a estar nosotros también aprendiendo. Bueno, muy bien. Entonces, la segunda venida, ¿cuál es la palabra técnica? Parausía, que significa literalmente ¿qué? Presencia. O sea, ¿quién viene con quién? ¿Y a dónde? Viene con nosotros. Él viene montado en un caballo blanco, ¿cierto? Y nosotros también con él. ¿Sí o no? Bueno, niños, y la palabra técnica para arrebatamiento la hemos aprendido. ¿Cuál es la palabra? Arpazo. Entonces, mis amados, a ver, coloquémosle aquí esta estrellita. Segunda venida. Segunda venida. ¿Cuál es la palabra técnica? No, para segunda venida. Parausía. ¿Qué significa? Presencia. Presencia. Y la palabra técnica para paso, la palabra técnica para arrebatamiento es la palabra arpazo. ¿Qué significa arpazo? Ya lo dijimos. ¿Qué significa? ¿Qué significa arpazo? Sí, tiene que ver con eso. Una vez, aquí hace 20 días predicamos sobre Mateo 24, 20 días atrás, casi un mes. Escuchen. Arpazo, y sustentamos con unos textos bíblicos, ¿sí? Cuando dice quitar de golpe, ¿sí? Sacar, tomar, quitar de golpe, como cuando se le muestra a Ezequiel que le dijo el Señor: hoy voy a quitar de delante de ti de golpe el deleite de tus ojos. La voy a quitar, hablando de la esposa de él, ¿sí? Y habló también el Señor Jesús acerca de esa gran verdad de arpazo, y ahora vamos a estar viendo para que entendamos un poco más sobre el asunto. Entonces, arpazo significa ser recogidos ¿desde dónde? ¿Desde abajo o desde arriba? Desde, ¿sí o no? Entonces, recogidos desde arriba. Esto es muy importante entenderlo también. Recogidos desde arriba o reunidos desde arriba también. ¿Listo? También significa reunidos desde arriba. Preguntas hasta acá. ¿Estamos claros, sí o no? ¿Sí? Iglesia, ¿estamos claros hasta acá?
Bueno, díganme bien porque Juan capítulo 14 verso 1 al 3, alguien que lo lea bien leído, por favor. Juan capítulo 14 verso 1. A ver, esperen. Juan 14 del 1 al 3. Ahora sí, Luz Derli, a ver. Muy bien. Miren acá. Esa palabra que aparece, os tomaré a mí mismo. Esa palabra creo que es el último verso 3, ¿cierto? Os tomaré a mí mismo es la palabra en el original paralambano. Ya lo vimos, esto ya lo vimos, mis amados. Paralambano. Paralambano del verso 3 significa recoger o reunir. Griego. Recoger, reunir. Entonces el Señor dijo en su palabra, realmente en el verso 3, y si me fuere, vendré otra vez y paralambano, los recogeré y los reuniré. ¿Para qué? Para que donde yo estoy, ustedes también. ¿Para qué? Para que donde yo estoy, Para que donde yo estoy, ustedes también estén. también vosotros estéis. El contexto de ese, diferente al de parousia, que es la segunda venida, nos dice a nosotros que en paralambano, en el arpazo, en el arrebatamiento, el Señor viene es para reunirnos a nosotros con Él y llevarnos donde Él está. En el contexto de parousia, que es la segunda venida, el Señor viene es a establecer un juicio, no en paralambano, no en arpazo. Eso marca la diferencia. Y eso corrobora lo que el Señor le hablaba a Tito, a Timoteo: no nos escogió Dios para ira, sino para salvación. ¿Estamos claros acá? ¿No está claro? Cuéntame. ¿Qué no tiene claro? La palabra arpazo es la palabra recoger desde arriba, reunidos desde arriba, que es para arrebatamiento. Usamos un texto como referencia que nos ayude a interpretar lo que está sucediendo, porque la Biblia interpreta la Biblia. Juan 14 del 1 al 3 nos dice a nosotros: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os tomare. Sí, esa palabra tomar, coloco el verbo aquí, ¿cierto? Tomar es la palabra paralambano, que significa recoger o reunir. O sea, paralambano y arpazo es igual. El mismo significado, o sea, están hablando, cuando el Señor está hablando aquí en Juan 14, 1 al 3, el verso 3 está hablando de arrebatamiento. O sea, el Señor les está hablando a ellos de eso, señora. Sí. Pero cuando es el término para la mano, estamos hablando desde la segunda venida. No. Entonces, acá, Luz Derli, acá, voy para allá. ¿Por qué te lo digo? Porque aquí dice en el versículo 2, dice, perdón, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Ajá. Para que donde yo estoy, vosotros también. Sí. Entonces es lo que estamos explicando. Aquí
Concentraditos acá porque esto lo voy a preguntar, ¿listo? Concentraditos, y esto es muy vital, concentrados pues, a ver. Como decía un profesor mío en Manizales, avispaditos pues, avispaditos. Bueno, a ver, la segunda venida, ¿dónde ocurre? ¿Cuándo ocurre? Eso, ya, tienen que hablar bíblica y técnicamente. La segunda venida ocurre al final de la última semana de 7 años que Dios le profetizó a quién, a Daniel. Así se contesta esto. Así le gustaba al profesor que le contestáramos nosotros. ¿Listo? La palabra técnica es parousia, que quiere decir presencia, pero esa segunda venida, Luz Derli, ya aprendimos que es Cristo con la iglesia. Cristo viene con la iglesia, ¿cierto? No por, viene con la iglesia. Ese es después. Con la iglesia, arrebatamiento. No. Con la iglesia, arrebatamiento. Con la iglesia, segunda venida. ¿Listo? La segunda venida es Cristo viniendo con nosotros. ¿Sí o no? La palabra técnica es parousia. La palabra arrebatamiento que aparece en la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 en adelante, y seremos arrebatados juntamente con el Señor, es la palabra arpazo. Arpazo significa recogidos desde arriba, reunidos desde arriba, ¿sí? O sea, esto tiene que ver con lo que el Señor le habló a su gente en Juan 14 del 1 al 3, que ya lo leímos y que se lo repetí, ¿sí? Dice: creed en Dios, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, escuchen, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo diría. Voy pues a prepararles lugar, ¿sí o no? Para que voy pues a preparar el lugar, y si me fuere, el Señor está diciendo que Él se iba, ¿cierto? La obra de Cristo en la cruz, su ascensión, dice: vendré otra vez y os paralambano, tomaré a mí mismo. La palabra que aparece para tomar es paralambano, no es arpazo, pero habla sobre recoger y reunir, el mismo significado de arpazo para arrebatamiento. Jesús en Juan 14, 1-3 está hablando acerca del arrebatamiento de la gente. ¿Listo? ¿Qué va a hacer cuándo? Primera de Tesalonicenses 4:13 en adelante. Entonces, Juan 14, niños, Juan 14 del 1 al 3, juiciosos, no sugiere que Cristo, escuchen, no sugiere que Cristo va a regresar a la tierra para establecer su reino eterno. ¿Dónde va a establecer Él su reino eterno? Su reino eterno, Jesús. Muy bien. ¿Segunda venida o arrebatamiento? Eso. Entonces, Juan 14 del 1 al 3, Juan 14 del 1 al 3, nos sugiere que Cristo, escuchen, no sugiere que Cristo va a regresar a la tierra para establecer su reino eterno, porque eso el Señor lo habló en Apocalipsis 19 del 11 al 15. Establecer su reino eterno lo habla el Señor en Apocalipsis 19 del 11 al 15, sino que Juan 14 del 1 al 3 dice que recogerá desde arriba a los creyentes para la en vano, ¿no? Lo que hemos visto ahí, recogerá de arriba a los creyentes de la tierra
para llevarlos a vivir con Él. ¿En dónde? En el cielo, ¿cierto? Donde Él se encuentra. Mateo 23:37 nos da otro ejemplo de lo que es juntar. Alguien que lo lea, por favor. 23:37. Él entra a Jerusalén, 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 sí. Esa palabra juntar, Luz Derli, que aparece ahí, ¿cuántas veces los quise juntar? ¿Sí? Es lo que nos muestra el Señor en su palabra, ha sido el deseo de Él. Juntarnos, recogernos, reunirnos desde arriba. ¿Y qué hizo Israel según ese contexto? No quiso. ¿Qué hicieron entonces? Lo rechazaron. Lo que hemos venido hablando de Romanos 7, porque vamos a hablar después del segundo hasta que. ¿Sí? Hasta que la iglesia también entre, ¿cierto? Todo eso. Vamos a estar hablando de muchas cosas, pero entonces, para que usted entienda aquí, entonces, Mateo 23:37 está diciendo que el Señor vino a lo suyo, pero a los suyos. Muy bien, entonces, Mateo 23:37 dice, Jerusalén, cuando Él entró a Jerusalén, 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 tú que matas a los profetas que te son enviados. ¿Cuántas veces los quise juntar? Juntar tiene que ver con recoger, con reunir. O sea, vine desde arriba para recogerlos a ustedes como nación Israel, pero ustedes me rechazaron. Para la mano, ¿cierto? Me rechazaron. Los quería para la mano, pero ustedes me despreciaron. Ahora el Señor, entonces, empieza un trabajo de edificación con lo que se llama la iglesia, cada uno de nosotros. Y la iglesia terminará su edificación para que el Señor entre a trabajar nuevamente con Israel. La última semana de 7 años que Dios le profetizó a Daniel en el capítulo 9, verso 20 al verso 27. ¿Claro hasta acá? Muy bien, gloria al Señor. Bueno, esta venida en Juan 14:1-3, lo que el Señor nos está hablando aquí de Paralambano, es más bien para reunir a su pueblo. ¿Quién es su pueblo? La iglesia. ¿Quiénes lo conforman? Que abrazaron la obra de Cristo en la cruz, que creyeron, ¿cierto? Entonces, esa venida tiene que ver más bien para reunir a su pueblo que aún vive y resucitar, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? Resucitar el cuerpo de quienes hayan muerto para llevarlos ¿a dónde? Para llevarlos con Él, ¿cierto? También a esa morada con Él, ¿cierto? Primera carta. Sí, Señor, transformados. Ajá. Miremos Primera de Corintios 15, 51 al 54. Entonces, Primera de Corintios 15, del verso 51 al 54.
Muy bien, ya vamos a explicarlo. Primera Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Primera de Tesalonicenses 4, listen please. 14, primera de Tesalonicenses 4 del 13 al 18 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿qué está hablando aquí el apóstol? ¿De qué obra está hablando él acá? Eso, y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, ¿cuál es la palabra? Juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos ¿hasta cuándo? Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hágalo. A ver, hágalo. Alentaos. Muy bien. Bueno, muy bien, señora. Sí, señora, sí. Eso tiene otra connotación que lo vamos a ver en este edificar, ¿cierto? Pero sí, no hay ningún inconveniente en verlo desde ese punto de vista, ¿listo? Vamos a emplear unas cosas técnicas muy especiales. Carola, ¿sí me está escuchando? Entonces, no sale a descanso, ¿yo? Bueno, a ver, niños. Dina Carola. No todos vamos a dormir. Todos vamos a dormir. No, los que duermen en Cristo tienen esa esperanza, ¿cierto? Los muertos están muertos. Lo que pasa es que en el momento que Él venga van a haber unos muertos y unas personas que cuando llegan a ese momento nosotros no vamos a dormir. Porque eso. Vamos a ser arrebatados, seremos transformados. Cuando dicen los muertos en Cristo. Esos muertos en Cristo también, ¿qué están haciendo? Exacto, es eso. Los que duermen en Cristo, todos son levantados para vivir eternamente con Él. Los que duermen sin Cristo o muertos sin Él van a ser despertados ¿para qué? Para confusión eterna, para un juicio. ¿Listo? Dejémoslo ahí, que más adelante vamos a estar hablando del tribunal y del juicio del gran trono blanco. ¿Listo? Como para que ustedes lo tengan ahí. Entonces, habíamos hablado una vez sobre esto. El orden es este, niños. 1. Arrebatamiento. ¿Qué sigue después de este arrebatamiento? Eso. Las bodas. No inventen. Bodas del Cordero, y esto ya lo hablamos. Esto era para que todos lo estuvieran hablando al unísono. Todos. ¿Qué más sigue? Antes de eso, recompensa. Coloquémoslo acá. Tribunal de Cristo. Sí, señor. Tribunal de Cristo. Vamos a colocarle aquí recompensa, ¿cierto? Recompensas. Vamos a colocarle aquí coronas.
Ajá, Pablo a Timoteo cuando le habla de toda esa parte. Ajá, sí. Y el otro orden, el otro es segunda venida. Iglesia, ¿estamos claros hasta acá? Señora, dígame, yo le digo. La tercera, arrebatamiento primera, bodas del Cordero, tribunal de Cristo. Le saqué una flechita para que sepamos que son unas recompensas. Y le saqué otra flechita para que estemos viendo más adelante unas coronas. ¿Listo? Y la segunda venida, Luz Verde. ¿Listo? Estamos para servirle. Muy bien. ¿Preguntas hasta acá? Muy bien, mis amados. Puesto que la venida del Señor, su segunda venida, ¿qué es lo que va a destruir de la imagen de... ¿Dónde es que va a caer? En los pies, ¿cierto? Y va a destruir esta estatua a la vez. Cuando usted ve los últimos tiempos también, la estatua entera que se le mostró a Daniel en Daniel 2 va a ser reavivada y estará presente en la escena mundial de alguna manera. Recuerden que Roma va a ser revivificado, reunido, restaurado. Y casi que para los últimos tiempos, casi que la misma estatua es la que va a formar parte en la palestra pública y en la escena mundial de alguna manera. Por ejemplo, vamos a estar viendo todavía a Persia, ¿cierto? Algunos reductos todavía de lo que es Roma. Eso para ese tiempo, las mismas bestias de Daniel reaparecen en el libro de Revelación, en el capítulo número 13 de Revelación. Miremos Revelación, capítulo número 13, por favor. Arriba dice las dos bestias, ¿cierto? Entonces, es en este contexto que estamos hablando del asunto. En estos tiempos, entonces, es como si reaparecieran nuevamente. Capítulo 13 dice: me paré sobre la arena del mar. ¿Qué representa la arena? ¿Las qué? Sí. ¿Y qué más dijimos? Pues, sí, pero dijimos una palabra. ¿Cómo? ¿Cómo está la humanidad en ese momento? Las naciones. ¿Cierto? Desorganizadas en cuanto al orden del Señor. Sí, son naciones. Es gente, multitud. Muy bien. Verso 1 de Apocalipsis 13. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una, ¿qué dice? Una bestia que tenía ¿qué? Y 10 cuernos, y en sus cuernos ¿cuántas diademas? Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Esa expresión bestia está hablando casi como si fuera literalmente de un monstruo, ¿cierto? Que describe algo no precioso ni atractivo. ¿Esa bestia quién es en este contexto de Apocalipsis 13? El anticristo, ¿cierto? Sí, el anticristo, que ya no lo habían hablado a nosotros, sí, nos lo habían hablado también en Daniel 7 y en Daniel 8. Entonces, eso para que lo tengamos claro nosotros ahí. Verso 2, la bestia que viera semejante a un... ¿El leopardo es quién? No, si miran, a ver aquí. ¿El leopardo qué nación es? ¿Qué imperio? ¿Sí o no?
O sea, este personaje, el anticristo, para mostrar como dice aquí, la bestia, va a tener la agresividad de todos juntos, de Babilonia, medo-persas, de Grecia y de Roma. Toda esa agresividad con intensidad y con profundidad. Entonces, mis amados, verso 2 dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de ¿qué? ¿Qué imperio? Entonces están diciendo que ese anticristo, ese personaje, esa bestia que vio, tiene todas esas características de los imperios anteriores. Entonces miren lo que tiene esta bestia. La bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. ¿Quién representa a león? Babilonia. Entonces usted ya se ha dado cuenta que el personaje del anticristo trae de todos ellos impreso. ¿Sí? Los babilonios eran grandes pensadores, eran súper inteligentes, sabios. Ese anticristo va a emplear una sabiduría a mayor escala. Irán hoy es Persia, ¿no? Irak tiene que ver con lo que Irak. Bueno, este sí nada tiene que ver con eso, aunque también forma una parte muy tremenda en esa trama, porque hay un conjunto de naciones que juegan importante, y muy posiblemente el personaje como el anticristo pueda surgir también de por ahí. Entonces eso lo vamos a ver también. Verso número, ¿dónde quedamos? 2. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Esos 42 meses son qué? 3 años y medio, ¿cierto? Verso 6: y abrió su boca en blasfemas contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Miren qué especial esto, del tabernáculo y de los que moran en el cielo, ¿cierto? Entonces está hablando de una novia y está hablando de unos invitados. Vamos a hablar más adelante de eso, no se preocupe. Verso 7: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo lo que no la adorase, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombres, y su número es 666. Ahí se los tengo para el chance, ¿listo? De eso vamos a hablar también, ¿listo? Hay una trinidad satánica. Satanás es un suplantador, ¿cierto? Padre, Hijo, el Espíritu Santo. Hay una bestia, hay un dragón y hay un falso profeta. Entonces eso lo vamos a estar también viendo, la autoridad que se le da a ellos también. Señora.
Sí, señor. Muy bien. Entonces, mis amados, las mismas bestias que de Daniel reaparecen ahí, en Apocalipsis capítulo número 13. Ya lo vimos. ¿Entendido? Muy bien. Entre la caída del Imperio Romano y la llegada del último reino, ¿cuál es el último reino? Roma, ¿qué? Restaurado. ¿Listo? Entonces, entre la caída del último reino, Roma, y la llegada de ese último reino, muchos pueblos han conquistado la tierra prometida. Recuerden que hemos venido hablando del tiempo de los gentiles. Como los gentiles siguen todavía pisoteando Israel. Incluso los bizantinos. Los bizantinos comprenden las naciones de Roma y de Grecia. Bizantinos, naciones paganas, vean, gentiles, bizantinos. Roma y Grecia. Roma y Grecia. Pero no solamente los bizantinos, también los persas. ¿Quiénes son los persas? Muy bien. Persia. Entonces, Irán. Entonces los bizantinos, los árabes también. Los árabes. Estos árabes tienen toda una liga de naciones, que eso ya lo vimos nosotros en unificar, no el que pasó, sino el de allá, el antepasado. Y comprenden normalmente 5 naciones muy poderosas, que son Egipto, Jordania, ajá. ¿Sí ve todo lo que ha venido sucediendo ahora ya? ¿Sí? O sea que esto es muy precioso. Aquí sí, Irak. Ajá. Irak. Ahora, lo que estamos viendo ahora con esto, ¿qué nación? El Líbano, que es la que patrocina ¿qué guerrilla? Hezbollah. ¿Cierto? ¿Que la financia quién? Persia. Irán. ¿Cierto? Entonces aquí, Líbano. Sí, señor, con Yasser Arafat. Sí, con Yasser Arafat. Sí, señor, es verdad. ¿Quién más falta aquí? Jordania, Irak y Arabia Saudita. ¿Cierto? Aquí, Arabia Saudita. ¿Esto qué es esto? ¿Naciones? Sí, y todas estas son naciones gentiles que están pisoteando, hollando a Israel. Usted ha escuchado un término que es Cisjordania, también lo escucha. Entonces, para que usted sepa, cuando esté escuchando noticias, porque este es Cisjordania, cuando dicen en las noticias en límites con Cisjordania, habla de Judea y habla de Samaria. Judea y Samaria. Cisjordania es Judea y Samaria, Cisjordania. Entonces, ese Cisjordania es el problema de hoy, el Estado palestino junto al límite de la franja de Gaza. Eso es. Entonces, mire qué tan puntual todo lo que estamos nosotros viendo hoy día y escuchando. Otros eran los cruzados. Esta sí la hemos escuchado nosotros, ¿cierto? Este tipo de naciones, ¿sí? Los cruzados eran guerreros cristianos establecidos en Europa
occidental. Comprende las naciones de Alemania, del norte de Italia y de Francia. Alemania, norte de norte de Italia y Francia. Esto se lo doy porque esto es lo que usted está escuchando hoy día, ¿cierto? Entonces, cuando escucha a los alemanes, norte de Italia, Francia, era esto, lo que se conocía como los cruzados. Había otra que se conoce como los mamelucos. 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 Esto tiene que ver con el Cáucaso, que tiene que ver como con Rusia, ¿sí? Con la antigua Unión Soviética, y también con Ucrania. ¿Ha escuchado de Ucrania de pronto en estos días? Están los turcos, ¿con qué nación? Turquía, ¿cierto? El mensaje de las 7 iglesias. Entonces, turcos. ¿Puede ser el imperio otomano? Sí, sí, señor. Están también los franceses, ¿con qué nación? Con Francia. ¿Y los británicos, con quién? ¿Sí o no? Británicos. Señor. ¿Los qué, Luquitas? Los turcos. Bueno, no sé, pero te puedo averiguar. Los turcos, ¿cierto? Me estás preguntando acá de estos. ¿Cómo se llaman? ¿Otro nombre que tenían? Los otomanos. Sí, señor. Ah, sí, los que tú estabas hablando, ¿no? Sí, sí, señor. Aquí. Ay. Otomanos. Bueno, muy bien. Entonces, muchos gentiles, ya vamos a terminar, niños, muchos gentiles han pisoteado a Jerusalén y a la tierra santa del Señor. La UE, Unión Europea, es de alguna manera, en la actualidad, como un imperio romano vuelto a la vida. Y cuando ustedes ven en Bruselas, la imagen, el eslogan, que son todas esas estrellitas que son naciones, con toda la cantidad de naciones que hay ahora, según la palabra que darán es un grupo de 10 naciones, los 10 cuernos, y de ese grupo de 10 naciones de la ONU, ¿sí? De la Unión Europea, va a surgir un cuerno pequeño. Esas 10 naciones van a entregarle todo ese poder a ese personaje conocido como el Anticristo, frente a la necesidad de los moradores de la tierra, tan tremenda como la vemos hoy día. Miren, cuando usted se dio cuenta que el comunismo colapsó, ¿dónde se estableció el comunismo? En Rusia. ¿Qué sucedió con los judíos? Ellos volvieron otra vez a su casa. ¿Sí? Jeremías lo habló así, lo profetizó, Jeremías 16 del 14 al 15, alguien que lo lea por favor. Entonces, cuando el comunismo colapsó, lo que sucedió con los judíos es que ellos retornaron otra vez a su propia nación. Lo que está sucediendo ahora en el mundo entero es un llamado de Dios a todo judío en cada parte para que retornen otra vez, para que vuelvan otra vez a su tierra, ¿cierto? Para que nadie los siga hollando y nadie los siga a ellos despreciando en otros lugares. Jeremías 16, del 14 al 15. Por tanto, se acerca la hora, dice el Señor, cuando la gente que haga juramento ya no
¿Esa es una promesa de quién? ¿La cumple o no la cumple? ¿Lo estamos viendo nosotros o no? ¿Cierto? Todo ese éxodo de judíos de todas partes del mundo precisamente es para eso. Hace poco estaban mirando algo, miren, cuando usted escucha las noticias en la actualidad sobre lo que está pasando en el Oriente, usted solamente tiene que colocarse a pensar esto. Miren los encabezados referente a Israel. Aunque hay gente también allí que lógicamente quiere hacer todo lo malo, ¿cierto? En contra del Señor por no haberlo tomado. Pero los encabezados es con el fin de que toda la humanidad vaya en contra de Israel. Pero cuando usted escucha una fuente mucho más confiable en ese sentido, ¿cierto? Usted se da cuenta todo lo que hay detrás de todo eso. Miren, hoy escuchaba yo algo de unas cosas que me llegan a mí, confiable. Escuchen, ese 7 de octubre del año pasado, cuando surgió lo que surgió, que nos dimos cuenta que fue algo no casual, sino algo profético, ese 7, ¿cierto? De eso que ya vamos para un año. Hoy mostraban los corredores por donde toda esta gente se desplazó con la gente que secuestraron. Y hoy estaban encontrando hasta hoy, toda esa gente allí se asfixiaron y ahí a todos los mataron. Pero eso nunca lo muestran. Eso no lo muestran. Niños y todo allí involucrado. En escuelas, en lugares, en universidades, en hospitales. Ellos están allí, los que están todos en contra de la nación de Israel. ¿Sí? Y hay una organización hoy día en la actualidad que es la UNRW. Usted puede encontrar esto, si quiere lo puede googlear, a los que les gusta. Esta organización es un sistema donde lo que hacen es entrenar a los niños como los niños de nosotros, en un odio acérrimo contra los niños judíos. Y eso lo pagan, eso lo avalan, eso lo patrocinan. El odio, ¿qué edad tiene Sofi? 5 años. Niños desde esa edad les muestran videos, películas. 3 de los hijos de un alto funcionario en una foto, 3 de sus hijitos de esa edad más o menos, ¿sí? Y atrás la foto de las Torres Gemelas y los niños avalando todo lo que ya sabemos nosotros sucedió ese 11 de septiembre. O sea, no nos podemos prestar por lo que vemos y oímos afuera para hablar mal o colocarnos en contra de la nación de Israel, porque la orden de Dios es: bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. O sea, todo eso, recuerden que tiene toda una cosa de confusión. Estas organizaciones las avalan, dan plata para eso, para que estos niños estén. Y encontraron todo un material didáctico y materiales, Juan, amados, donde muestran en fotografías, como cuando les muestran en una pantalla, en televisión, un niño con un hacha quitándole la cabeza a otro niño, y eso es lo que ellos van viendo todo el tiempo, les van pasando. Pastor, Les van pasando. Esa sigla significa Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina. Oh, muy bien, ¿sí ven? O sea, mis amados, qué cosas tan tremendas las que estamos nosotros viviendo. Entonces, el mapa de Europa hoy día se parece cada vez más a los tiempos del Imperio Romano. Cada momento más y más se va apareciendo. Yo creo que por aquí, vamos a mirar, este ya lo vimos, aquí está, ya lo vimos, este ya lo vimos, este ya lo vimos, Roma restaurado, ya, la Unión Europea, véanla. Estas 10, este eslogan que está aquí, ¿sí? Al fin de cuentas llegarán a quedar para que se cumpla la profecía en 10 naciones. De esas 10 naciones, todos ellos sacarán un personaje conocido como el Anticristo, que le darán todo el poder y toda la autoridad, vaticinado por el falso profeta, todo eso, ¿cierto?
Y vamos a ver, este es el Imperio Romano. Entonces, todo precisamente está apuntando, todo el escenario se está orquestando precisamente para todo esto. Las Naciones Unidas es un tipo de parlamento a nivel y a escala mundial, aunque a veces impotente, está ganando mucha influencia en la actualidad. ¿Y ustedes han escuchado los cascos azules? ¿Sí? ¿Sí? Son fuerzas de paz que se ven con más frecuencia por todo el mundo. El incremento de desarrollo económico, de energía, las crisis ambientales, al lado de todos los conflictos en todas las áreas que estallan por doquiera, requieren una respuesta mundial. No la tiene ninguno de los que han hablado este tiempo en las Naciones Unidas, ninguno de ellos la tiene. Todos están en contra de quién. ¿Sí escuchan los mensajes, no? Todos, absolutamente todos, con nuestro presidente a bordo, por el cual hay que orar. Padre, queremos darte muchas gracias en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor.